Hola, bienvenidos a todos, bienvenidos a R&R Radio Online, donde las voces expertas encuentran su espacio y las historias que transforman nuestra realidad cobran vida. Hoy tenemos una cita con el conocimiento y la experiencia en un tema que toca a todos, la valoración de bienes. ¿Sabían que cada propiedad, terreno, automóvil o incluso una máquina industrial tiene un valor específico que puede marcar la diferencia en decisiones clave? Para hablarnos de esto y mucho más nos acompaña una mujer extraordinaria, Karina Hernández Granados, arquitecta con maestría en evaluación inmobiliaria, perito del Tribunal Superior de la Justicia del Estado de Durango y pieza clave en la creación de la Ley de la Evaluación en el Estado. Desde la dirección de su empresa Construcciones y Proyectos Arce y Hernández SADCB, Karina nos muestra cómo el conocimiento técnico se traduce en decisiones con valor. Así que quédense con nosotros en esto que es R&R Radio Online, donde el valor real también se escucha. Adelante, Nati. Buenas tardes, arquitecta. Bienvenida a este espacio de R&R Radio Online. Gracias por estar esta tarde con nosotros y sobre todo por permitirnos compartir parte de su experiencia como evaluadora y como impulsora de la evaluación en Durango. Hola, muy buenas tardes. Saludo con gusto a todos los que colaboran aquí en R&R Radio. Muchas gracias por la invitación. Bueno, comenzamos. Bueno, usted es arquitecta y tiene una empresa familiar dedicada precisamente al ramo de la construcción. ¿Cómo surge la idea? Y vamos a remontarnos a los orígenes. ¿Cómo ese interés por la infraestructura, por construir, por hacer, por acomedir? Bueno, pues derivado ya de que veníamos con la carrera, ahora sí, de arquitectura, ingeniería civil, pues nació por crear una empresa dedicada justamente a lo que es construcción de casa habitación, principalmente. Bueno, ahora, hoy en día, pues nos especializamos ahora sí que en diferentes tipos de construcciones para ampliar la gama de servicios que podamos ofrecer. Y pues de entrada ya en el tema de casa habitación, pues me nació a mí la inquietud sobre el hacer valuaciones de los bienes y estudié la maestría en arquitectura y bueno, y este es otro servicio que ofrezco dentro de mi empresa. Muy bien, arquitecta. Y bueno, sabemos que es una empresa especializada y sobre todo que busca ver más allá de lo que es una simple construcción, sino valorar verdaderamente la infraestructura que está. Ahora, eso es parte de lo que vamos a ver el día de hoy, porque usted ha sido una impulsora importante, no solo de promover la evaluación, sino ha sido promotora de la evaluación en Durango al ser una impulsora de la ley que aprobó el Congreso del Estado. Así es, dentro de mi periodo de gestión como presidenta del Colegio de Maestros Especializados en Evaluación, que justamente me tocó en época de pandemia, que fue un tanto difícil llevar a cabo, pero creo que aún a pesar de las circunstancias que vivíamos, pues logramos esto que fue de suma importancia, sobre todo para la profesionalización de la práctica de la evaluación. Fue una aportación invaluable y sobre todo, bueno, que fuimos apoyados por un grupo parlamentario dentro del Congreso del Estado. No, pues muy bien. Pero bueno, vamos a entrar en materia de evaluación, arquitecta, si le parece bien. ¿Qué es lo que le da valor a una propiedad, a un lugar, a una construcción? Bueno, aquí precisamente dentro de la profesionalización, pues emitimos dictámenes de evaluación justamente con enfoques y es un método, ¿verdad? Utilizamos 3 enfoques, que es el enfoque de mercado, el enfoque físico y el enfoque de capitalización de rentas. Aquí, por ejemplo, para sacar un valor comercial, bueno, tenemos que buscar nosotros comparables, idénticos al
sujeto que vamos a evaluar, en este caso, y nos metemos a investigar propiedades con las mismas características para tener comparativos en el mercado. A fin de cuentas, esto de la evaluación lo mueve tanto el mercado inmobiliario, así como también nosotros como evaluadores, que debemos de tener un excelente ojo clínico para evaluar ciertas características de físicas, de edad, de mantenimiento, de estado de conservación en los inmuebles, pues eso contribuye, infiere en el valor final de la propiedad. Ahora, ¿qué tanto representa el valor histórico para que esto le determine también agregarle o quitarle valor a un lugar? Bueno, sí, también es sumamente importante diferenciar entre un bien inmueble histórico a uno ubicado en el centro, porque bueno, aquí pues tenemos marcado nuestro cuadro del centro histórico, ¿verdad? Entonces, primeramente nosotros tenemos que ubicar dónde está ubicada esa propiedad y bueno, para evaluar este tipo de bienes, tiene uno que tener una especialidad en cada, digamos que hay una especialidad para inmuebles históricos, hay especialidad para aeronaves, hay especialidad para negocios en marcha, joyas, arte, bueno, infinidad de especialidades. Entonces uno va adquiriendo, pues en lo que tú quieras especializarte. Por eso es que tenemos que, digamos que, mostrar, pues, en los padrones en donde nos demos de alta, que tenemos esa especialidad y así es como lo indica, por ejemplo, en el Tribunal Superior de Justicia, dentro de tu propio colegio de evaluadores. Entonces, sí, todo tiene una metodología diferente. ¿Cuál sería la edificación más valiosa del Estado? ¿Sería la catedral? Bueno, por ahí estuve en un congreso hace tiempo ya, un congreso mundial de evaluación, donde justamente nunca nos dijeron cuál era el valor de la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México, pero pues no sé, aquí en Durango habría que ver cuál es pues el edificio más significativo pues dentro del cuadro histórico de la ciudad, ¿verdad? Porque es el edificio más grande del centro histórico. Y luego los materiales con que está construida. Sí, Estamos hablando. definitivamente. Es que para evaluar un bien así, necesitamos nosotros que se involucren historiadores, arquitectos, evaluadores, escultores. Bueno, es digamos que un equipo grande para poder evaluar la Catedral de Durango. Sí, porque lo vimos en los últimos años con el incendio de la iglesia de Notre Dame en París, Oh, que sí. llevó una reconstrucción muy, muy profunda, muy intensa y sobre todo una gama de recursos en cada una de sus partes. Sí, claro, bueno, ahí no sé, porque pues al fin se quemó, ¿no? Entonces, para hacer réplicas de los materiales, que a fin de cuentas sí lo hacen, para dejarla otra vez como estaba y seguir conservando su valor, tanto histórico y pues a fin de cuentas todo se traduce en pesos, ¿verdad? Eso sí, todo representa inversión. Ahora, ahorita que hablaba usted de cuánto costaba la Basílica de Guadalupe, creo yo que como fuente de inversión, y es una opinión muy personal, aquí como fuente de recaudación de recursos creo que sería importante más que lo que vale en términos de propiedad, porque de hecho es la iglesia que más genera recursos en el continente americano. Sí, bueno, ahí entraríamos en el enfoque de En detalles. capitalización de rentas, ¿verdad? Claro que sí, pero entonces estaríamos hablando pues de que las grandes construcciones sí tienen altos avalúos y altos intereses y que no es únicamente una simple contabilidad, sino que tenemos que hablarle a todos los especialistas involucrados en el tema. Sí, definitivamente, ¿eh? Porque hay muchos pseudo evaluadores que dicen, no, yo evalúo cualquier cosa, pero no es cierto. O sea, realmente lo que nos ampara a nosotros es
un documento que diga que eres especialista en cada materia. Ahora bien, por ejemplo, vamos a suponer una casa. Una Sí. casa de, bueno, de interés social, estamos hablando de 2 recámaras, sala, comedor, cochera y patio. Pero no va a costar la casa lo mismo en el centro que en una colonia o que en un fraccionamiento de reciente creación. ¿Qué cambia? Pues ahí cambia, pues los materiales. Los materiales, porque si estamos hablando de un centro histórico, no te autorizan todos los materiales. Hay que ver, empezando por ahí. La ubicación, pues las zonas, unas tienen un valor, otras. El contexto urbano es muy importante, justamente para determinar el valor de calle, pues. Entonces, hay una serie de diferencias significativas para determinar los valores. Los acabados, si cuenta con todos los servicios, si está pavimentada la calle, qué tipo de construcción tiene, qué tipo de sistema utilizaron, los acabados finales. Ahorita, pues una casa de esas dimensiones ya, a veces ya no les ponen ni piso cerámico, con que esté habitable, que tenga puertas, que tenga los servicios, ya prácticamente se venden de esa manera. Sí. De manera, aquí también, aparte de los materiales, ¿qué tanto puede representar la edad del bien? O sea, ¿qué diferencia hay de una casa de ahorita construida hace un año al valor de una casa de hace 50 años o una casa de hace 100 años? Pues es muy importante, o sea, es uno de los datos más importantes porque a fin de cuentas, todo tiene una vida útil. Entonces, para un bien inmueble construido actualmente, hay quien no sé, la calidad de los materiales cada vez es, o sea, ya no es como antes, que hacían casi unas fortalezas de las casas, ¿no? Ahora son lo más, con tecnologías pues más simples, pero de menor calidad, por así decirlo. Entonces, hay quien le da 70 años de vida útil, dependiendo también que si es para Infonavit, Fovista, dependiendo del tipo de crédito que adquieran, o 100 años también, que puede durar de acuerdo al material con que esté construido, pero es de suma importancia verificar como evaluador la edad del bien, porque, o sea, a lo mejor ya le queda, no sé, 10 años de vida útil y un crédito que vas a pagar en 30 años, pues es como ilógico, ¿verdad? Entonces, sí, eso también es como darle factores al bien que estás valuando y se castigan o se premian de acuerdo a la edad. Aquí también, ¿qué valor tendrían, por ejemplo, por qué hay casas, o bueno, más bien, por qué hay inmuebles que así los ponen a la venta, se vende casa como terreno? ¿Qué significa eso? Pues porque a veces ya está como en estado ruinoso o ya está totalmente vandalizada, ya no tiene nada. Entonces, a veces representa un gasto mayor el tratar de reconstruir un bien así que tumbarlo y hacerlo desde cero, porque pues al menos ya con un proyecto en mano, ya limpiaste todo, empiezas de cero, ya sabes por dónde van las tuberías, por dónde está el drenaje, y en cambio reconstruir algo que ya está en deterioro total, pues te implica mucho más trabajo, mucho más inversión y pues no es así como una gran oportunidad, por así decirlo, ¿sí? Y por eso lo ponen así, se vende como terreno, aunque veas ahí la vivienda. Ujú. Sí, a veces llama Sí. la atención que ahí está la vivienda y se vende como terreno, sobre todo en colonias antiguas, en colonias de muchos años. No, también hay en las colonias, no tan antiguas ni tan en la periferia, donde, por ejemplo, no más lejos, en Jardines de Durango, Ujú. hay muchas viviendas, pues solas, vandalizadas, eh, que realmente también están así como que, o sea, me contratan los servicios justamente para saber si la vendemos como terreno o la vendemos
Pues sí, para que tú le inviertas, pero pues obviamente que tiene que ser una propuesta muy buena, ¿no? Para adquirir esas propiedades, porque aparte están muy grandes. Y eso muchas veces, bueno, pues puede alejar o puede llamar a cierto sector de inversionistas, ¿no? No cualquiera invierte en esas construcciones. Sí, bueno, ahí pues digamos que me sobró este dinerito y lo voy a invertir ahora en estos tiempos, ¿verdad? Voy a comprar esa casa, la demuelo y no sé, hago departamentos, porque también hay que valorar que haya la redonda, qué es lo que más se mueve en esa zona, para entonces hacer una buena propuesta de un proyecto que sea redituable, ya sea en capitalización de rentas. Generalmente así lo hacen. Ahora, en el caso de la ubicación, ¿qué diferencia hay de una casa ubicada en un bulevar a una vialidad secundaria o una calle privada al extremo del fraccionamiento? Pues sí hay diferencias porque generalmente los bulevares, pues si nos damos cuenta, pues en su desarrollo se convierte en una zona comercial, generalmente. Entonces ahí hay más posibilidades de sacarle provecho al bien que tengas ahí ubicado para hacerlo comercial. A veces ponen abajo algo comercial y arriba es la casa. Y en diferencias con las demás, pues las ubicaciones también, ya sea tanto en esquina, obviamente vale más en una calle secundaria que un terreno medianero, o sea, digamos 2 casas después en medio de una manzana, pues ese pierde un poco de valor. Y dentro de una privada, pues también lo hace atractivo porque pues también en estos tiempos lo que buscas es seguridad, ¿verdad? Entonces hay muchos factores que inciden mucho en los valores de los bienes. Bueno, empezando también, arquitecta, si me lo permite, los fraccionamientos privados. ¿Qué diferencia hay de un fraccionamiento normal a un privado? Porque lo vemos a veces con casetas, pero no hay nadie en las casetas. ¿Qué debe tener un fraccionamiento privado? Bueno, ahí pues es que a veces como que sufre los proyectos al final, o sea, se constituyen y lo realizan, lo llevan a cabo y te ofrecen todo eso como parte de la plusvalía del lugar, ¿no? Pero aquí más bien en el que falle la vigilancia o el mantenimiento y esas cosas, pues es la falta de organización en la administración de las mesas directivas de los colonos. Porque los proyectos como tal, o sea, deben de funcionar, pero también es la actitud de la gente, ¿no? Que Así yo no es. quiero pagar y no voy a pagar y me bajo y yo le pico la pluma y me vale gorro, ¿no? Así Ahora, es. ¿qué tanto se cambia el valor de una propiedad, siendo la misma propiedad de un fraccionamiento privado a un fraccionamiento normal aquí en Durango? Pues justamente porque en ese tipo de desarrollos te ofrecen amenidades, ya Ujú. sea que hasta tienen alberca, gimnasio, áreas verdes mucho más grandes, pistas para correr, canchas deportivas. Entonces, eso es parte de la atracción a la hora de considerar comprar un terreno, ¿no? Porque, y te ofrecen vigilancia también, 24/7 y más plumas para que entren y salgan y sin que se hagan filas, una serie de cosas. Entonces, pues, te venden un plus cuando vas a comprar en un privado. Y si esa misma casa la replicas en una colonia, pues, en cualquier colonia, ¿no? Que no tiene nada de privacidad, pues cambia el valor del terreno, aunque la propiedad físicamente sigue valiendo lo mismo que te gastaste en el privado, es lo mismo que vas a invertir en una calle que no tiene privacidad, por así decirlo, pero cambia el valor del terreno. En este caso, por ejemplo, el terreno que esté ubicado en un área comercial, vamos a suponer en un bulevar, es más que un terreno normal. ¿Qué es lo que toman en cuenta en ese caso? Pues en ese caso tomamos en cuenta la ubicación. Ujú. La ubicación que ya por ser corredor comercial, pues ya tiene un plus, ¿no? También qué tipo de comercio o qué giro vas a poner ahí también, eso es importante, porque no te vas a conflictuar con un exceso de tráfico si es que vas a tener una empresa de transportes, ¿verdad? Ujú. Entonces,
se busca toda la viabilidad en cuanto a circulaciones, vistas, entradas y salidas, para que se optimice el tiempo y no se convierta a la hora de que más que en un buen proyecto, un dolor de cabeza que no prosperó, ¿verdad? Entonces, ¿qué cambio pudiera aparecer, por ejemplo, de ubicar una casa cerca de un centro comercial o ubicar una casa cerca de una tienda de conveniencia, para suponer que pudieran tener los mismos productos a la hora de consumir? Pero bueno, así como bien lo señala, la circulación en un supermercado va a ser mayor, va a haber más tráfico, entonces todo eso también se toma en cuenta. Sí, todo, o sea, más que nada para verlo como una inversión de oportunidad, ¿verdad? De que, a ver, la logística de mi negocio va a ser tal, entonces la superficie también, si es la que requiero o no es, o sea, sin duda alguna, pero bueno, también es que hay que pensar bien que es, bueno, casa habitación en una zona que sea comercial, pues es como desperdiciarlo, ¿no? Totalmente. Entonces, igual, por ejemplo, puedes tener tu casa habitación en cualquier zona de la ciudad y puedes ubicar un negocio, ¿no? De acuerdo a la zona también. Sí. O sea, como quien dice, encontrarle una vocación al lugar. Exactamente. Encontrarle la vocación al lugar. Aunque en estos tiempos hay mucha gente que, pues, traen así de que yo voy a emprender ya donde sea, aquí ya en mi cochera, pongo papelería, pongo tiendita, pongo lo que sea y lo adaptan y lo adecúan, ¿verdad? Porque inclusive hasta cambian los contratos, ¿no? Por ejemplo, el contrato de energía eléctrica o el contrato de agua potable también tienen esas características. Diferencian Sí, un tipo residencial a un tipo comercial. sí, sin duda alguna, pues ahí van las tarifas de acuerdo a si es comercial o es habitacional, ¿verdad? Arquitecta, Ahí ¿qué más se toma en cuenta para hacer un avalúo de una casa? Podemos contar también qué será la ubicación, la disposición de la casa, la localización. ¿Qué se toma en cuenta? Si yo quiero, por ejemplo, ¿qué es mejor que tenga ventanales al frente o ventanales hacia el jardín? ¿Qué vale más comercialmente hablando? Bueno, en ese tipo de características aquí, los bienes, tenemos que tener claro que a fin de cuentas se convierten en un objeto de deseabilidad. Entonces, más bien, ¿qué tanto lo desea alguien, así como está, tal cual? Como dicen que el gusto se rompe en géneros, ¿verdad? Pero aquí nosotros como evaluadores, lo que requerimos generalmente para poder evaluar un bien es principalmente que nos acrediten la propiedad como tal. Y luego, ¿para qué fin requieren el avalúo? Si para vender, para rentar, o nada más conocer el valor del bien, o porque se los heredaron y está en un juicio sucesorio, o porque, no sé, está en etapa de construcción y cuánto vale así, porque lo requieren vender así como está, y que está muy buena la ubicación. Esos son todos los datos que nosotros recabamos porque tienen que estar plasmados en el documento que vamos a entregar, porque a fin de cuentas, nosotros a la hora de una operación o enajenación entre las notarías, somos corresponsables pues, de toda la operación que se realice de ese bien. Entonces, también ubicamos la localización y depende de para qué lo requieran, es el enfoque que nosotros vamos a trabajar. Si es compraventa, pues sacamos valores comerciales. Si nada más quieren, no sé cuánto obtendrían de ganancias si lo rentan, que es el enfoque de capitalización de rentas. O también si es un bien que no hay en ningún lado, que es único, pues nosotros tenemos que saber cómo determinarlo, su valor. Si no tengo nada de comparables, pues entonces yo tengo que determinarlo físicamente, porque a fin de cuentas es una inversión que está ahí hecha, ¿no? Entonces ahí nosotros no jugamos, sino que premiamos, castigamos, damos factores y hasta que llegamos al precio final, ¿no? Entonces se cuentan todos los factores, todos. Todos. Las Para hacerlo, superficies construidas, hay
mucha gente que no sabe cuánto mide la casa. Entonces, a veces las escrituras solo datan del terreno y no saben cuánto tienen construido. Y en la práctica me han tocado muchos casos muy raros, ¿eh? O sea, de que hay una casa y luego, bueno, la mitad es de mi hermana y la otra mitad es mía, pero, y tienen así una cinta, con cinta más quintera, marcado de aquí para allá. Entonces, ¿cuánto vale esa mitad? Y yo, uy, o sea, cosas así me extrañan, ¿no? Pero que también se da, ¿no? Sobre todo cuando son de herencias, ¿no? Que a veces quedan, y a veces quedan casas muy largas, parecen pasillos y se tomaran en cuenta nada más la disposición de cómo quedan las casas. Exactamente. Entonces, pero bueno, ahí ya pues negocian entre ellos, ¿no? Pero a fin de cuentas, una estimación de valor les sirve como base, pues ya para llegar a una negociación, ¿no? En base a algo, a números. Y siempre pues totalmente imparcial porque lo establecemos en el avalúo de que nosotros no conocemos a la persona, que no conocemos si está grabada la propiedad, si, etcétera. Ninguna cuestión legal con respecto a la propiedad, nada más determinamos los valores y no nos metemos en conflictos. Así lo plasmamos ahí. No, y sobre todo porque al final de cuentas, ustedes nada más son, ahora sí que un organismo técnico en cierta manera. Ustedes no forman parte de los litigios que puedan darse con respecto a las propiedades. No, pero aún así, bueno, cuando pertenecemos al padrón del Tribunal Superior de Justicia, ahí sí nos involucramos en juicios y nos ponen tiempos y límite y para este día y sí, de pronto pues tenemos una formación de arquitectos o ingenieros y estamos un poco, bueno, en la práctica vas aprendiendo, pero estamos un poco alejados de esa cuestión legal, ¿no? De términos, de muchas cosas que pues vas estudiando y luego, ay, ¿qué me quiere decir, no? Y estás descifrando, investigando y preguntando, porque a fin de cuentas eres parte de un juicio, ya sea familiar, mercantil, civil, laboral, entonces, pues hay que entrarle, ¿verdad? Así es. Arquitecta, por experiencia propia, hace alrededor de unos años, nos pidieron que investigáramos en aquel entonces cuál era el valor de la ciudad. Y el detalle es, o sea, ¿cuánto costaba la ciudad de Durango? Le estoy hablando del año 2000 aproximadamente. ¿Cómo empezar el nuevo milenio con el valor de la ciudad? Dijeron, bueno, que la dirección de catastro debe tener un valor con lo que respecta a los registros que tiene. Pero ¿qué tan confiable es un registro que tenga la dirección de catastro a comparación de lo que representa realmente en la vida real, en lo cotidiano, una propiedad, el valor de una propiedad? Sí, bueno, pues es que ahí entraríamos en un tema ya de gestión administrativa de acuerdo al municipio, ¿no? A fin de cuentas, sabemos que los valores catastrales, pues es para fines recaudatorios, nada más. Entonces, estaríamos hablando de hacer una recatastración para sacar valores comerciales de toda la ciudad de Durango, que sería fabuloso, ¿no? Tendríamos mucho trabajo. Sería mucho trabajo y sobre todo porque es reacomodar, actualizar, modernizar todas y cada una de las propiedades. Pero la verdad es que otros estados sí lo han hecho, ¿eh? Entonces, digo, no sería mala idea hacer una propuesta de ese tipo al gobierno en turno. Ahora bien, ¿qué tanto representa también en términos del valor de una ciudad las vialidades? Pues, evidentemente, en el paso de los años, nos hemos dado cuenta que han surgido nuevas vialidades, o sea, que han tenido que partir colonias enteras para hacer conexiones de vías principales de un lado a otro de la ciudad, que han sido muy buenas. Pero yo creo que, o sea, eso es parte de la planeación urbana, ¿no? Más que nada, pero pues qué increíble así de que de pronto mi casa no valía nada, entonces de pronto partieron todo, me indemnizaron y subió de valor el pedazo que me quedó y hasta puedo poner un negocio, digo, también es parte
del desarrollo de las ciudades. Siempre y cuando también estén en buenas condiciones, ¿verdad? De transitar por ahí. Sí, porque muchas veces cuando se hacen vialidades, generalmente se buscan lugares por donde pueda construirse la forma que facilite más el acceso a ese sector. Y el detalle es que, por ejemplo, si comparamos a Durango con otras ciudades, pues Durango carece de vialidades importantes, porque ya también estamos llegando a puntos de congestionamiento. Y en ese caso, arquitecta, también permítame insistir, ¿qué tan conveniente es en casos de evaluación también poseer autos? Bueno, pues en el término de lo que es evaluación de automóviles, ¿verdad? Sí, estamos hablando de eso, ¿verdad? Sí, de automóviles y sobre todo, le digo, aquí por cuestiones de tráfico también, ¿qué tanto puede afectar para el valor de una propiedad? Bueno, pues a fin de cuentas yo creo que el desarrollo urbano, pues, o sea, es inminente. ¿Por qué? Pues porque la población sigue creciendo, nos multiplicamos, obviamente que va a llegar un momento en que colapse, se congestione, si hoy en día lo vivimos, realmente de pronto dices, pues, ¿de dónde tanto carro, no? De tanta gente. ¿Por qué? Pues ya están siendo, deficientes o las circulaciones o más vialidades o pasos a desnivel, puentes, que a fin de cuentas es parte del desarrollo de las ciudades, pero yo sí lo veo como muy necesario. No sé, esto ya es un tema de desarrollo urbano, no sé la planificación que tengan dentro de, creo que ya hay un plan rector, pero lo desconozco, ¿verdad? A fin de cuentas nosotros también utilizamos esa información, pero solo para ubicar zonas y la clasificación que tiene cada zona. Pero ahí, pues sí, es ineficiente y no se diga en tiempo de lluvias, se hacen los baches, se rompen llantas, bueno, una serie de cosas, porque lo vivo. Y se Y me pierde atrevo a parte del decirlo. valor, ¿no? Y se pierde valor. Exactamente, o sea, es como que dices, o sea, pago porque sucedan las cosas con impuestos y lo que sea, y resulta que estoy afectada, ¿no? Ujú. Entonces, pues claramente que vuelvo a decir lo mismo, o sea, siempre y cuando todo esté en condiciones de mantenimiento, como todo, ¿no? Es como todo. La casa debe estar conservada, le debes de dar mantenimiento, los autos, a todo, Ahora, para que nos se hemos topado. conserven. Claro que sí, no, y que se conserven en buen estado, porque, por ejemplo, como usted lo señala, si seguimos con los baches y los problemas y las inundaciones cuando llueve y situaciones de esas, bueno, va a haber daños a los automóviles. Entonces, muy fuertes. Pero aquí el detalle también hay que irlo viendo, ¿no? Aquí también es de conservación y de mantenimiento de los bienes muebles y de los bienes inmuebles. Ahora, retomando el Claro. caso también de los automóviles, más o menos, arquitecta, ¿cuál es el plazo o el periodo de evaluación que es válido porque el automóvil se devalúa muy rápido? O sea, el automóvil pierde valor cada año. O sea, un carro que compramos ahorita ya perdió valor saliendo de la agencia. Desde el año que entra va a tener un porcentaje menor de valor y así sucesivamente. ¿Qué pasa en ese caso? Porque los autos son ahora sí son muy depreciativos, ¿y cómo le haríamos nosotros para mantener el valor del auto? Pues bueno, generalmente ese tipo de bienes, cuando me toca evaluarlos es porque están dentro de un litigio o son bienes embargados ya. Entonces, a fin de cuentas, tienen un valor, ¿no? Que representan, o a veces ni representan el monto de la deuda que tenga el que era propietario de ese bien embargado. Entonces, pues nosotros hacemos la evaluación, pero revisamos el modelo, revisamos las características físicas, el mantenimiento, el kilometraje, generalmente todos esos factores que revisamos dentro de un bien en ese tipo de automóviles o maquinaria y equipo, solicitamos la factura del bien para establecer características y luego revisamos el kilometraje, la edad o la vida útil que ya tiene, lo depreciamos
Y al final de cuentas eso nos arroja un factor de demérito que se lo aplicamos si quisiéramos, digamos, ese mismo auto hoy en día tiene un valor, pero ya lo depreciamos por el factor que resulte y entonces nos da el valor real, ¿verdad? Y ahí pues es muy difícil que aumente el valor, sino que va de bajada. Pues por el uso, por el desgaste normal de los autos, ¿no? Y generalmente, pues sí, se evalúan esos bienes, pero cuando ya están dentro de... No es lo mismo de evaluar un bien así que, por ejemplo, las agencias de autos. Ellos utilizan un libro que es como la Biblia para ellos. Y ahí pues trae sus factores y todo, y el modelo, pero ya también le aplican el ojo clínico, que si tiene un rayón, ¿no? Pues ya vale 10,000 menos, ¿verdad? Y acá en este caso, pues no es de que, ay, tiene un rayón. Bueno, sí vemos el estado de conservación, pero no es así como tan estético, pues. No es tan determinante para la percepción, ¿no? De las personas. En nuestro caso no. Ajá. Ahora, aquí podríamos decir que cambiaría esto cuando se refiere a los autos clásicos, porque, por ejemplo, mucha gente cuida autos de hace 20, 30, 40, 50 años y los mantiene como nuevos. Sí, bueno, ahí habría que investigar en subastas qué hay de ese tipo de automóviles, porque de hecho, si nosotros buscamos hasta obras de arte que queremos evaluar o que, no sé, queremos darle un valor, que a lo mejor no lo hizo, no sé, alguien muy reconocido como escultor, pero a fin de cuentas hay materiales, hay mano de obra, y el talento sobre todo, ¿verdad? Que pudiéramos ver en una pieza, pues podemos buscar y hay piezas similares en venta. Es que, o sea, ya todo en el mercado existe. Sí, no inventamos nada ni nos sacamos de la manga la información. Todo es investigación en nuestro desarrollo, pues, para llegar a un dictamen de valor. Pero para ese dictamen tienen que tener su documento como peritos, como evaluadores, con estudios de evaluación. Sí, bueno, aquí, sí, dentro de lo que fue la ley de evaluación, ahí nos sujetamos a tener una cédula profesional en la especialidad o en la maestría de evaluación inmobiliaria. A eso tú le vas agregando otras especialidades. A veces, no sé, hay cursos, pero también hay otras maestrías donde te haces aún más especialista. Por ejemplo, para evaluación de negocios en marcha o marcas, es una maestría. Y ahí tienes otra cédula, ¿verdad? Así es. Ahora, ¿qué tanto pueden influir, arquitecta, los programas que vemos a veces en streaming, donde, tengo un juguete de hace 20 años, quiero saber cuánto vale, o tengo un jarrón chino, pero no sé, y que de repente vale y de repente no? ¿Qué tanto pueden influir estos programas en la gente? Pues es que es como le comento que a fin de cuentas se convierten en objetos deseables, ¿no? Entonces, a lo mejor yo tengo una colección de jarrones chinos y me falta ese. Entonces, yo pago el precio, o sea, y así a veces funciona esto de los bienes. Es como, he escuchado, ¿verdad? Y me consta que es que yo quiero vivir al lado de la casa de mi mamá y están vendiendo la casa. No, pues te la vendo en 5 millones. No, pues a ver cómo le hago, pero yo me voy a ir a vivir al lado de la casa de mi mamá. Y se convierte en un objeto deseable. A lo mejor se reduce digamos que el campo de los que quisieran ese bien a uno solo, ¿verdad? Pero de todas maneras entra, ¿no? Entra en el juego del deseo y de la compra y de la venta, ¿no? O sea, ¿qué tanto vale en función de eso? Exactamente, o sea, a veces pagan el valor, aunque esté elevado, por obtener ese bien que tanto desean, ¿no? Y hay gentes que solo porque, bueno, lo ven como una oportunidad de negocio y lo aprovechan porque tienen los medios, ¿no? Ajá. Así, sí. así funciona. Ahora,
De acuerdo. Ahora bien, ¿qué cosas, qué bienes muebles y qué bienes inmuebles pueden evaluar ustedes? ¿En qué pues, los ponen a evaluar? ¿Cuál sería la gama de objetos, digo, de bienes muebles e inmuebles que puedan ustedes evaluar? Pues dentro de los inmuebles están los terrenos urbanos, terrenos agropecuarios, terrenos industriales, casas habitación, naves industriales, locales comerciales, eh, pues digamos que dentro de lo que estamos o de la cotidianeidad es eso, ¿no? Porque a lo mejor nunca me han pedido de que, oye, pues vamos a evaluar el cementerio, ¿verdad? Pues, no, o sea, eso sería un caso especial. Pero, y de los bienes muebles, pues, podemos considerar los automóviles, todos los enseres del hogar, porque en juicios justamente donde embargan bienes muebles, pues hay todo, salas, comedores, cocinas, electrodomésticos, o sea, todo lo que, hasta macetas, o sea, todo lo que se puede imaginar que es objeto de, pues sí, de un intercambio comercial para recuperar algo de lo que se está en litigio, pues lo venden o lo rematan, ¿verdad? Pero todo tiene un precio a fin de cuentas, Y un hay que valor. partir de eso, de que todo tiene un precio y va de acuerdo a las circunstancias que se ajusta el precio. Exactamente, sí. Y así, Ahora o sea, bien, toda sí, suerte de cosas que de se lo pueden, mismo. sí. Ahora bien, si alguien necesita una evaluación y sobre todo alguien que tenga un juicio, que quisiera que se evaluara una casa o un carro, ¿a dónde tendría que acudir, arquitecta? ¿A dónde se puede comunicar con usted? Bueno, mire, yo, en caso de requerir estimaciones de valor, avalúos, porque va a ser ya una operación ante notario, o está teniendo un juicio y a veces ambas partes tienen que aportar un dictamen, de evaluación, o también a veces que ya el propio juez nos designa como peritos terceros en discordia. Pues yo les puedo pasar mi teléfono, es el 618-152-4923. Mi oficina está ubicada cerca de Walmart El Edén, ahí entre la zona de Huizache, en un edificio. Ahí me pueden encontrar. Generalmente todo el mundo me contacta por teléfono, eh, ya sea también para construcción, remodelaciones, estimaciones de valor, valuaciones y todo en este tema, ¿no? ¿Sí nos puede repetir, arquitecta, su teléfono? Porque ya ve que de repente puede haber algún despistado que no lo anotó o que se le pasó algún número, por Sí, muchas favor. gracias. Me pongo a la orden en el número 618-152-4923. Para los servicios ya sea de construcción o de evaluación de bienes, estoy a la orden en lo que pueda servirles, ¿sí? Ahora bien, ya hablando y haciendo ya una especie de resumen, arquitecta, porque el tiempo también aquí es un juez implacable. ¿Cuáles serían los pasos a seguir para obtener un documento de evaluación y para qué podríamos utilizarlo? Bueno, para una estimación de valor, generalmente pedimos, que es nada más para conocer el valor de la propiedad, pedimos que se identifiquen con el INE y una boleta del predial, solo para constatar metros cuadrados de terreno y metros cuadrados de construcción, ¿sí? Porque mucha gente quiere algo así como que no tan formal, para uso, para informativo nada más, porque de hecho establecemos ahí en una estimación de valor que solo es para fines informativos y no lo pueden utilizar para ninguna operación ante notario, porque para ya una enajenación de un bien, pues estamos hablando de un avalúo con los tres enfoques. Si es que el inmueble así lo permite para realizar los tres enfoques, ¿no? También, entonces, pues generalmente son esos dos, las estimaciones de valor
los bienes en los juicios, pero ya es dependiendo del tema que se trate, ¿no? Y del bien que se trate. Y los avalúos completos con los 3 enfoques que ya sirven para hacer una operación ante notario. Y para eso, bueno, ya se requiere, ya sería cuestión de ver ya las definiciones propias de cada caso. Así es, también mucha gente desconoce el tema de las evaluaciones fiscales. Este tema no es un documento mágico, pero sí ayuda a la hora de hacer el cálculo del pago de los impuestos cuando se hace la venta de un bien. Entonces, por ahí tenemos nosotros la facultad de hacer este tipo de dictámenes, pero todo con base a ciertas características que debe de cumplir el avalúo fiscal. ¿Por qué? Pues porque a fin de cuentas ese avalúo va a dar al SAT. Entonces somos corresponsables de la operación y pues nosotros si en algún momento incurrimos en algún, no sé. ¿Una irregularidad que se pudiera presentar? Sí, claro, nosotros somos objeto de sanciones y hasta de invalidar o bloquear nuestra cédula profesional como evaluador. Y entonces ya no podrían hacerlo. Y eso, por eso No. también hay que tener mucho cuidado. Sí, claro, o sea, esos documentos son muy sensibles, pero a fin de cuentas también son parte de. Sí, no se usan en todos los casos, o sea, donde sí se dan las posibilidades y la manera de hacerlo, funcionan como tal. Y son muy buenos. Arquitecta, bueno, el tiempo, le decía, es muy cruel juez, Sí. pero también quisiéramos que esta no fuera ni la primera ni la última vez que está con nosotros y que conforme hubiera algunos temas importantes, bueno, seguirle, ahora sí, darle seguimiento a cada uno, sobre todo porque a veces ocurren cosas y anda uno buscando con quién, porque muchas veces uno no sabe ni a veces ni con quién dirigirse. Entonces, sí nos gustaría hacer el compromiso de hacer nuevos programas con usted, abarcando más temas de evaluación, ya ver casos específicos, ya muy detallados, de manera que todos aquellos que pudieran tener dudas se puedan comunicar con nosotros para el fin de que se les pudieran resolver sus inquietudes. Sí, les agradezco mucho la invitación y claro que quedo atenta a una nueva invitación. Agradezco a Enrique, le mando saludos al buen amigo Enrique y un gusto participar y conocerlos. Claro que sí, no, pues el gusto es de nosotros, arquitecta, más porque está con nosotros. Y sí le digo, y tomarle la palabra para que esté en próximas ocasiones con nosotros. ¿Cuál sería su mensaje final a todos los radioescuchas del día de hoy que nos escucharon aquí en R&R Radio Online? Pues bueno, que siempre acudan a profesionales de acuerdo al servicio que estén requiriendo en tema de evaluación, porque aquí el lema es que les damos certeza en el valor de su patrimonio. Ese sería mi mensaje. Muy bien, arquitecta, pues muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros y agradecemos también a todos aquellos radioescuchas de R&R Radio Online por habernos acompañado. Agradecemos a la arquitecta Karina Hernández por habernos acompañado aquí. Ella, una especialista en términos de evaluación, una destacada profesional en todo lo que corresponde a infraestructura. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta luego. Gracias, hasta luego. La radio que lo tiene de todo ya está aquí. Ya está aquí. R&R, la estación en línea que te acompaña donde quiera que vayas. Música variada, talk shows, información de espectáculos, horóscopos y los temas que más te interesan. Además, entrevistas exclusivas con personas destacadas. Sintonízanos desde cualquier parte del mundo. Instala nuestra app y llévanos contigo. R&R, siempre conectados, siempre contigo.